peregrino, rodeado estoy de oscuridad, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor. Yo quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allá, al otro lado del Jordán. Alcanzaré mi hogar allá. Cuando en las pruebas del camino me encuentre sola y sin valor, tendré en Jesús un fiel amigo que con amor me sostendrá. Yo quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allá, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor, no habrá más llanto ni dolor. Familia querida, muy buenos días. Feliz sábado. Vamos a inclinar una vez más el rostro y arrancamos. Padre querido, al respirar un poco de paz y tranquilidad, solamente me queda ponerme en tus manos. Como siempre, Padre querido, recurrimos a ti cuando la aflicción de nuestro corazón es mucho más grande, Señor, difícil de controlar. En esta vida loca que vivimos se presentan tantas cosas, algunas con justa razón, algunas inexplicables. Pero bajo tus ojos, Señor, todo tiene un momento, todo tiene un tiempo y un porqué. Ahora solamente, Padre querido, te pedimos que por favor nos guíes, nos ayudes a entender el mensaje de esta mañana. Acompáñanos y acompáñame para poder, Señor, escuchar tu voz. Y que en este sábado especial, en este sábado diferente, en este sábado nuevo que estamos viviendo, oh Padre querido, nuestro corazón rebose de gozo y alegría de poder haber escuchado tu voz, de que podamos empezar cosas nuevas en nuestra vida, de que podamos tener la tranquilidad y la paz de seguir adelante predicando el Evangelio hasta tu pronta venida. Que sigamos, Señor, fielmente puestos los ojos en ti, únicamente en ti y en el sacrificio que tú hiciste por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos todo. Amén. Familia querida, en el capítulo 4, solamente lo voy a dar por referencia, no necesitan ir ahí. En el capítulo 4 del libro de Juan, en el verso 43, hay una historia. La historia es del hijo de un noble, el hijo de un oficial del rey que había enfermado. Al encontrarse con Jesús, este oficial le pide que por favor sane a su hijo. Pero Jesús también le dice algo muy importante. Esto está en Juan capítulo 4, en el verso 48.
Jesús, después de haber oído la petición que le hace, Jesús le responde de esta manera. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. A través de las historias bíblicas hemos visto varios eventos en donde alguno de ellos mostraba una fe inmensa y otros de ellos mostraba una fe muy débil. Este verso que acabo de leer era uno de esos eventos donde Jesús se entristecía por la falta de fe de estas personas. En el deseado de todas las gentes, en la página 168, menciona que el Padre estaba dispuesto a aceptar a Jesús como el Mesías, siempre que accediera al pedido que le había hecho al Maestro, de sanar a su hijo. Pensando que Jesús estaría más que dispuesto a condescender a fin de ganar a un oficial como seguidor suyo. Pero Jesús detectó en esta persona una falta de sinceridad por el modo de hablar y el comportamiento de esta persona. Jesús comprendió de que su fe era una fe imperfecta. En realidad, tenía esta persona algo de fe, pues de lo contrario no hubiese venido a Jesús a pedirle que por favor sanara a su hijo. Pero la fe que éste cargaba era una fe imperfecta, porque no solamente dudaba, sino que también decidiría él seguir a Jesús si es que se cumpliría la petición de sanar a su hijo. Por una fe como la suya está lejos de ser perfecta, y Jesús siempre requería una fe completa e incondicional antes de que pudiera actuar el poder divino. Esto le entristecía al Maestro de tal manera que su propia nación requiriese de señales externas de su carácter de Mesías. Jesús se entristecía porque en la misma nación, en su misma nación, había una fe imperfecta. Pero en otras también ocasiones, Jesús quedó sorprendido por el tipo de fe, el grado de fe de que tenían las personas cuando venían a él. Lo vimos en la mujer samaritana, en la mujer con flujos de sangre. Y también lo vio en una historia, en una persona de la cual vamos a ver esta mañana. Quiero que por favor me acompañen al libro de Lucas, donde hemos leído el verso bíblico de esta mañana, en el capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de Lucas empieza la historia de el centurión y su siervo que fue sanado. Voy a dar lectura a esta historia y después comentamos. Lucas capítulo 7, verso 1. Después que hubo terminado toda su palabra, al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Las palabras que habían escuchado el pueblo eran el sermón del monte. Verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión no fue directamente a hacerle la petición a Jesús, sino que él usó un intermediario. Y los intermediarios que el centurión utilizó para llegar a Jesús fueron los ancianos judíos. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron no solamente a manera simple, sino con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. En el verso 5 comienza a explicar por qué esta persona era digna de acuerdo a los ojos de los judíos o de los ancianos judíos. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. De acuerdo a los ojos de los ancianos judíos, el centurión era digno de que Jesús cumpliese el pedido de éste por las razones que era que amaba a la nación
y les había edificado una sinagoga. Ese era el concepto que tenían ellos de ser una persona justa o digna para que Jesús cumpliese eso. Eso era de acuerdo a los ancianos judíos. Y Jesús fue con ellos en el verso 6. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué interesante. El centurión, el personaje principal, el protagonista, le dice o le manda a decir a Jesús que por favor no venga a su casa porque no era digno. Pero ante los ojos de los ancianos judíos, sí era digno. Los ancianos judíos le mandan a decir a Jesús: atiende la petición del centurión, porque es justo, porque es digno, porque nos ama, porque nos ha construido una sinagoga. Y el mismo protagonista manda también a unas personas y le dice: no vengas, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Vamos percibiendo una cuota de humildad de este personaje. Verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren lo que este personaje dice. Manda a decir a Jesús: no vengas a mi casa porque no soy digno que tú entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. El centurión no se creía ni siquiera digno de él mismo venir delante de Jesús a hacerle la petición que le hizo. Verso 8. Perdón, la parte 7, la parte B del 7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. He ahí el título del sermón de esta mañana. Pero di la palabra. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El siervo del centurión, Lucas lo pone de una manera elegante, le dice siervo, pero lo que realmente era un esclavo. Y la condición de un esclavo en los tiempos de antes no era vida fácil, porque aparte de que ellos andaban deambulando o no deambulando, pero andaban en los mercados para ser vendidos o comprados, ya desde ahí se puede deducir que el estilo de vida era un estilo de vida muy triste. Ahora, este esclavo, subtítulo siervo, había enfermado. La enfermedad era una parálisis que él tenía. Encima de esto, que el trato que se le daba a este tipo de personas era un trato cruel y de muchos ultrajes. Pero ¿qué había hecho este siervo de tal manera que se gane el cariño del centurión? Por otro lado, el centurión, podemos deducir que tenía un carácter muy admirable, porque para que le tome el cariño a un siervo, a un esclavo, este es un tipo especial. Este veía más allá de conceptos. Él veía más allá de prejuicios. Deseaba que se le restableciese la salud a su siervo. Este centurión creía por convicción que Jesús podía sanarlo. Y a pesar de los formalismos que tenían que hacerse, el centurión admiraba la religión de los judíos
Y no solamente eso, sino que creía que era una religión superior a las demás. Eso lo menciona el capítulo 32 del Deseado de todas las gentes. El centurión admiraba la religión, la fe de estos ancianos judíos. Y la creía mucho más que las otras. La creía mucho más de la religión de los celotes. La creía mucho más de la religión de que, no me acuerdo el nombre ahorita, pero los que creían que después de la muerte había resurrección. Y había un sinfín, habían 3 o 4 religiones en la época de Jesús. Cuando Jesús oyó al centurión, se maravilló de él y vuelto dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sano en el mismo momento. Los ancianos judíos que recomendaron al centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del evangelio. Hermanos, estoy leyendo el Deseado de todas las gentes, capítulo 32. Voy a volver a leer. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del evangelio. Quiero hacer un paréntesis y quiero hacer unas preguntas. Por favor, me ayudan. Si nosotros podemos hacer un paralelismo de los ancianos judíos de aquel entonces, hoy en día, ¿quiénes serían esos ancianos judíos? Los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Hermana Viviana. Ah, usted, muy bien. ¿Alguien más? Los ancianos judíos de la época de Cristo hoy en día sería usted y sería yo. Porque los ancianos judíos eran del pueblo de Dios y eran los encargados de preparar el camino del Mesías, ¿correcto? Pero dice el espíritu de profecía que estos ancianos están demostrando cuánto distaban de poseer el espíritu del evangelio. Hago la segunda pregunta. ¿Qué podemos entender por el espíritu del evangelio? Alguien que se anime. ¿Qué podemos entender cuando el espíritu de profecía dice que estos ancianos judíos distaban? Había una distancia, estaban alejados de poseer el espíritu del evangelio. Quizás se basaban más en doctrinas que en sí en rogar por el Espíritu de Dios para... Hermanos, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. sí. Luchito, no te escuché, discúlpame. Se me frizó la computadora. Sí, quizás ellos se basaban en doctrinas y no en sí le oraban al Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo para poder dar su palabra. Ellos mismos carecían de bondad y de misericordia hacia los demás. Muchas gracias. Sigue diciendo, no reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Si nosotros tenemos algún derecho a la misericordia de Dios, es que nosotros tenemos que reconocer cuán gran necesidad es la que tenemos. En su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Vuelvo y repito lo del principio. Ante los ojos de ellos, Jesús debía acatar las órdenes de estos.
Lo que ellos trataban de decir en realidad es lo siguiente: porque nosotros somos pueblo y nosotros somos líderes y nosotros tenemos el mensaje, y como a nuestra consideración él ha sido bueno, porque nos ha construido sinagoga, porque no ama nuestra nación, Jesús tienes que obedecer y atenderle a él. El egocentrismo espiritual de este pueblo era mucho, a tal punto que se cegaban de lo que el hombre ve, pero se olvidaban de las cosas que Dios ve y no son iguales. Pero el centurión dijo de sí mismo: no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad. Vuelvo a parar. El centurión veía su propia indignidad. Hermanos, me hizo pensar a mí, me hizo pensar cuántas veces yo he sido ciego a mi propia indignidad. Y me inclino mucho al conocimiento que se obtiene en este lindo evangelio. El centurión vio y reconoció que era indigno, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad, no confiaba en sus argumentos. No confiaba en su propia bondad, su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un taumaturgo, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. El centurión había escuchado mucho del maestro, había escuchado muchísimo de lo que él venía haciendo por todo este tiempo. Así como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerzas, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, escriban esto: ningún otro asilo hay. Indefenso acudo a ti, oh Señor. Muy bien. Retomo. Jesús se encontró con situaciones de personas que tenían una fe imperfecta. También Jesús se maravilló y se admiró con la fe tan grande que ni siquiera los propios de su pueblo la tenían, pero otros sí. El centurión hizo discipulado. El centurión fue un discípulo de Jesús y él no se estaba dando cuenta de eso. El centurión fue a predicarle el evangelio a través de la sanación a su siervo. No hay registro de qué era el siervo, de dónde era, quién era, cómo así. No hay registro. Pero lo que sí era cierto era de que ese siervo del centurión necesitaba a algo que él había escuchado, que tenía la fe, pero hasta ese momento no sabía qué hacer en cuanto a su siervo.
y había escuchado un mensaje de un maestro que sanaba y que curaba. Y por convicción, él creyó que su siervo necesitaba de Jesús. Pregunto, ¿conocemos a alguien hoy en día que necesita de Cristo Jesús? La lista es inmensa. ¿Cuán distante está el pueblo de Dios de poseer el espíritu del evangelio? ¿Cuán distante estoy yo de poseer el espíritu del evangelio? Porque así como los ancianos judíos tenían su doctrina, defendían su doctrina, hacían cuanta cosa, cuanta ceremonia, cuanto aquí, cuanto allá, se exhibían. Pero estaban lejos, muy lejos del espíritu del evangelio. Para Jesús, ello era una prenda de la obra que el evangelio iba a cumplir entre los gentiles, hablando del centurión. Con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Leo otra vez. Con gozo, Jesús, al mirar la fe del centurión que intercedía por su siervo para que Jesús lo sanase, con gozo miró anticipadamente a la congregación de almas de todas las naciones en su reino. Con profunda tristeza describió a los judíos lo que les acarrearía. Con profunda tristeza mira Jesús hoy en día lo que su pueblo va a acarrear cuando nosotros rechazamos el mensaje, cuando nosotros rechazamos a través de muchas cosas lo que Jesús nos ha encomendado hacer. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión. Mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan la gracia redentora de Cristo, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre las cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? La fe que tuvo el centurión de venir a Jesús sabiendo que lo sanaría, fue una sorpresa y una admiración para Cristo Jesús. Pero no solamente por eso, sino porque esta persona que no era del pueblo de Dios, voy a decirlo en términos de hoy en día, porque este centurión que no era adventista, no había nacido en el adventismo, no era bautizado en el adventismo, y por lo que apenas se puede ver, ni siquiera alguien del adventismo vino a decirle que un maestro puede sanar a su siervo, sino él escuchó de oídas y confió. Como preparación para la predicación del evangelio en todo el mundo, era esencial que Jesús demostrara que los gentiles eran dignos de compartir los beneficios del reino que había venido a establecer.
pero no era indispensable que el Señor ofendiera innecesariamente la sensibilidad judía por el contacto con los gentiles. Si hubiera procedido de otra manera, podría haber suscitado los prejuicios judíos y estorbado su misión. Un pastor o ministro estará consciente de que, aunque él no abrigue prejuicios, muchas veces le será necesario tomar en cuenta los prejuicios de otros cuando trabaja a favor de las almas. ¿En dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo? Como pueblo de Dios, estamos distantes del espíritu del evangelio. Pero predicamos que el Señor viene. Y predicamos que nuestras vidas tienen que ajustarse. Pero ¿en dónde estoy yo? Aunque este centurión no estuvo preparado, aunque este centurión le faltaron muchas cosas que ante los ojos de Cristo, de los ancianos judíos sobretenía además, a pesar de todo lo que él tenía en contra, él predicó el evangelio a su siervo. La gran fe del centurión es el punto culminante del relato. La gran fe del centurión es el punto culminante del relato. Quizá pueda considerarse que al elogiar al centurión, Cristo estaba insinuando su completa conversión en ese momento o más tarde. El hecho de que Cristo no hubiera hallado una fe tan grande indica que su ministerio anterior había tenido ya alguna duración. Si Jesús, escuché esta pregunta cuando era niño. Me acuerdo de esta pregunta cuando estaba estudiando el tema, me vino a la mente esta pregunta. Si Jesús viniera, ¿cuánta fe hallaría en su pueblo? Familia querida, ciertamente Jesús viene pronto. Y ciertamente nuestra vida tiene que cambiar. Yo no sé nuestra vida. Yo sé que mi vida tiene que cambiar. Y me atrevo a decir de que muchos de nosotros, en plural, tenemos un sentimiento por la predicación del evangelio. Hagámoslo por fe. Conocemos cosas. Sabemos mucho. Tomemos el paso de la fe y prediquemos el evangelio. Que el Señor nos bendiga grandemente. Inclinemos el rostro. Padre Santo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Si tú vinieses hoy, ¿cuánta fe hallarás en tu pueblo? Permítenos, Padre querido, tomar ese paso de fe a predicar el evangelio, Señor, con lo poco o con lo mucho que sepamos, con nuestra vida perfecta o imperfecta. Padre Santo, tú eres el inicio y el fin, y tú conoces nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestra situación actual, nuestros deseos y nuestras inquietudes, pero que ninguna cosa nos distraiga del llamado tan honroso que nos das de hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que tú, un Dios bondadoso y grande, estás dispuesto a dar perdón y a dar amor a los pecadores necesitados. Permite, Señor, más centuriones en este día. Permite, Señor, que tus ojos brillen de gozo al encontrar una fe como esta. Que podamos tener un sábado de reflexión, de gozo y de algarabía en nuestras familias. Y que muy pronto estaremos muy juntos, todos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Familia querida, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia. Que el Señor los bendiga.
Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor.